Cuando Olegario Molina Solís deprime el precio de los insumos, y más que nada del enequén en Yucatán, en favor de las compañías de Estados Unidos, los otros hacendados se quejan porque ellos han hecho tratos que no le correspondía a ellos. Entonces no había una manera ecuánime, equitativa de poder hacer negocios con Estados Unidos, debido a que él era el gobernador de Yucatán, se aprovechó de todo eso. La élite, la oligarquía, es cuando alguien poderoso no solo tiene el poder en los recursos económicos, sino tiene el poder diplomático, burócrata, y sabemos que él era gobernador y muy cercano a Porfirio Díaz, que por cierto, es esa época del porfirismo. Hoy día se defienden por los jóvenes que realmente no conocen las dos o las tres partes de la historia que habla de Benito Juárez, de Porfirio Díaz, ¿no? Sabemos que Porfirio Díaz luchó al lado de Benito Juárez para liberar de del imperio austriaco de Maximiliano de Habsburgo, cuando Francia decide enviar a Maximiliano para conquistar y hacer eh, un imperio en México. Entonces, siendo conservador, Porfirio Díaz se pasa al lado de Benito Juárez y luchan juntos en las guerras. Quien era el estratega era Benito Juárez. Porfirio Díaz también era un general, también era un estratega. El más patriota de todos los presidentes que puede haber es Benito Juárez. Pero volviendo a Porfirio Díaz, él luchó. ¿Qué pasa? Que él como tenía ese poder en la burocracia, el poder político, él llegó a hacer muchas compañías y ser socio de esas compañías. Muchos hoy los neoporfiristas dicen que nos trajo la vanguardia, que nos trajo los adelantos. Déjenme decirles, pueblo, el pueblo en sí, que si en estas épocas Porfirio Díaz estuviera como presidente de la República, nosotros no podíamos subirnos a un tren, no podríamos gozar de la telefonía, porque eso lo disfrutaban las clases altas y algunos de las clases medias, los burgueses. Entonces, hoy nos extraña que muchos defienden esa parte de la historia en que Benito Juárez, eh, perdón, en que Porfirio Díaz era presidente. Acordémonos que él sabía acerca del que le estaban quitando a los yaquis en Sonora sus tierras, y los yaquis con el líder Cajeme, el indígena Cajeme, yaqui, se rebeló. Entonces, lo que hacía Porfirio Díaz es atraparlos a través de la policía y los hizo caminar desde Sonora hasta Yucatán, en Santa Cruz de Bravo, donde estaba Nicolás de Bravo, y de, administrando, por decirlo así, los esclavos mayas que cortaban chicle y maderas preciosas en Quintana Roo. Entonces, Porfirio Díaz sabía de estas cuestiones y él no hizo nada y hizo oídos sordos. Entonces, hay, donde se dice que se trae adelanto y vanguardia y adelantos y hay esclavitud, eso es retrógrada, eso no, donde hay esclavitud no puede haber adelanto, no puede haber vanguardia, y Porfirio Díaz lo sabía. Channing Arnold y Frederick J. Tabor Frost le mandaron una carta, igual que John Kenneth Turner, y él no le interesó. Voy a leerles esa carta que estos dos arqueólogos ingleses le mandaron para acusar a la élite oligárquica en Yucatán acerca de los destrozos sociales que hacían en el pueblo. Durante Porfirio Díaz hubo avances, pero para los burgueses y para la élite, la clase empresarial. Los pobres no tenían voz, los pobres no eran un cero a la izquierda. Les voy a leer esta carta que dice: a su excelencia, el señor general Porfirio Díaz, México. Excelentísimo señor y general, realizamos un viaje a México con el propósito de explorar el noreste de Yucatán y estudiar sus maravillosas ruinas. Habíamos llevado con nosotros una carta de introducción para entregar a su excelencia, explicando quiénes somos y lo que esperamos hacer. Pero al llegar a la Ciudad de México, fuimos disuadidos de tal propósito, remitiéndosenos a entrevistar al ministro de Instrucción Pública. Teníamos un gran interés por ver a su excelencia y presentarle nuestros respetos en persona, puesto que en los últimos años se ha despertado un creciente interés en Inglaterra por México, debido a la publicación de dos libros escritos por una dama inglesa,
la señora Alex Twiddle, Cómo vi México, así se llama el libro, y una biografía de su excelencia, que han causado gran revuelo, siendo con todo extraños en una tierra extraña. Acogimos las instrucciones giradas y nos entrevistamos con el señor Justo Sierra, quien nos trató cortésmente y nos entregó cartas para el señor gobernador Olegario Molina, entonces gobernador de Yucatán, para el general Bravo, y pasaportes satisfactorios, pero escasamente generosos. Al desembarcar en Yucatán, nos presentamos sin dilación con la misiva del señor Sierra, junto con la amable carta nuestra, en el Palacio de Gobierno. No solo no hizo nada por nosotros el señor Molina, sino que ni siquiera tuvo la cortesía de leer las cartas, una violación a los buenos modales para la que no hay excusa. Lamentamos tener que informar a su excelencia que durante los subsiguientes meses que pasamos en Yucatán, fuimos tratados con descortesía, inhospitalidad y negligencia por parte de los elementos oficiales, lo cual sería imposible de ocurrir en Inglaterra si un ciudadano mexicano nos visitara. Estuvimos en tierra yucateca, mostrando siempre benevolencia y un entusiasta interés en nuestras intenciones de arrojar nueva luz en los problemas de la arqueología maya, pero poco interesados en el pasado de su país. Los yucatecos ricos y pobres parecen no tener otros sentimientos que los de compasión y desdén, combinados con un insaciable deseo de engañar a sus visitantes. Las